Bueno, pues buenos días. Vamos a dar comienzo a la red de jornadas virtuales promoviendo la igualdad y los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en Andalucía. Somos Ana y Patri y vamos a estar con vosotros y vosotras en el día de hoy. Y mañana vamos a tener a los compañeros y las compañeras de Córdoba. ¿Qué tal? ¿Estáis por ahí? ¿Alguien nos habla, nos dice algo? Podéis hablarnos también por chat. Hola, Hola. hola, buenas. Hola, buenos días. Buenos días. Lo que os vamos a pedir si el micro y tal Buenos días. es que por lo menos nos vayáis escribiendo por chat, para que sea un poquito más ameno. También, bueno, nosotras no tenemos ahora mismo cámara, ¿vale? No tenemos el ordenador, no funciona la cámara, entonces sé que es un poco incómodo, pero bueno, es lo que tenemos. Y nada, vamos a estar leyendo el chat mientras tanto, nos podéis interrumpir también para intervenir sin problema. Y nada, un poco más, creo, ¿no? Sí. Vale, pues comenzamos. Venga. Bueno, pues como os hemos dicho, hoy en la primera jornada nos vamos a centrar un poco en los delitos de odio hacia el colectivo, ¿vale? Y mañana los compañeros pues, os van a hablar de temas de pues, construir una familia y un entorno asertivo. Vale, esto es un poquito el guión que vamos a ir siguiendo, ¿vale? Bueno, un poco como introducción, pues vamos a ver los conceptos claves y tal, aunque entendemos que como profesionales ya lo sabéis de sobra, pero bueno, vamos a refrescar y a ponernos un poco en contexto. Y bueno, después pues vamos a ver un poco de cifras, de la legislación que hay, bueno, un poco la historia de la legislación, el marco legal, y luego pues veremos algunos casos prácticos, casos reales que hemos visto, que hemos escuchado por las noticias y tal. Y por último, pues bueno, resaltar la importancia de la sensibilización, que bueno, con nosotros como profesionales del tercer sector, pues es algo que llevamos muy a cuenta. Uy, que se va, vuelve. Vale, si en algún momento dejáis de ver la presentación o no nos escucháis, nos comentáis, ¿vale? Bueno, pues para hacer una pequeña introducción, como hemos dicho, vamos a hablar de unos conceptos clave. En primer lugar, el odio hacia las personas LGTBI se define como un sentimiento o actitud de rechazo, aversión, desprecio o discriminación hacia personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Este tipo de odio pues, puede manifestarse de distintas formas, como puede ser violencia verbal o física, discriminación laboral, educativa o social, acoso o exclusión, crímenes de odio. También se le conoce con otros términos como LGTBI-fobia, homofobia, bifobia, transfobia, según el grupo específico al que se dirija. Vale, luego como, bueno, aparte de esto, aquí tenemos algún dato que cabe resaltar, ¿no? Que en el último año, pues un 20,30% de las personas que pertenecen al colectivo sufrió algún tipo de acoso, el 22, bueno, casi 23% discriminación y casi un 7% una agresión física o sexual. Vale, y ahora seguimos con discriminación, ¿vale? Que bueno, como pone aquí, pues se resume en que es en este caso el trato desigual o injusto que se ejerce hacia una persona o grupo por motivos o bien por su raza, género, religión, orientación sexual, nacionalidad, etcétera, ¿no? Y bueno, pues algunos ejemplos como pueden ser que nos encontremos esto, pues algo que es muy común, el negarse a contratar a lo mejor a una persona que pertenezca al colectivo, una mujer o una persona migrante, o algo también un problema grave que tenemos actualmente, que es con el tema de la vivienda, ¿no? Que nos encontramos muchas veces que niegan el firmar el contrato de alquiler de un piso, de una casa, una vivienda, a una persona pues o migrante o que pertenece a algún colectivo que está más en exclusión, ¿no? Vale, ante esto nos preguntamos si esto es un delito. Pues en este sentido es una conducta ilegal, pero no siempre está tipificada como un delito penal. En muchos casos, pues simplemente conlleva una infracción administrativa o si ocurre en el ámbito laboral, pues laboral.
Vale, bueno, en relación con esto, ¿no? Tenemos que la Federación Estatal, que ahora como vamos a ver es el único organismo que tiene los datos referentes a todo esto más actualizados incluso de este año 2025, es que dice que en el 2024, o sea, el año pasado, una de cada 4 personas que pertenece al colectivo ha sufrido alguna discriminación y las agresiones se han duplicado en un año, ¿vale? Bueno, seguimos con el delito de odio, ¿vale? Sé que son términos que se parecen mucho, pero bueno, vamos a intentar un poco diferenciarlo. El delito de odio, ¿vale? Que en este caso es la acción delictiva, ¿vale? Que aquí sí, como antes ha dicho Patrick, que si era un delito o no, en este caso directamente sí que es un delito, ¿vale? Y es una conducta que es penal y que la abarcan muchos códigos penales, ¿vale? Como el 510 del Código Penal de la español, ¿vale? Bueno, como hemos dicho, una acción delictiva que puede ser o bien agresiones, amenazas, daños, ¿vale? Motivada por prejuicios contra características personales del otro. Como hemos dicho antes, pues o bien por raza, religión, orientación sexual, ¿vale? Cualquier cosa que sea una diferencia al fin y al cabo. Vale, por último queremos hacer referencia a los discursos de odio, que en este sentido pues es más las expresiones, sean orales, escritas, que promueven o incitan o justifican el odio, la violencia o la discriminación hacia colectivos vulnerables, ¿vale? ¿Qué serían ejemplos de esto? Pues difundir mensajes en redes sociales que inciten violencia a inmigrantes o al colectivo LGTBI, publicitar vídeos promoviendo el odio contra personas musulmanes, hacer declaraciones públicas que deshumanicen a un colectivo. ¿Es delito? Pues bueno, puede serlo, ya que incita a la violencia o al odio real, pero también puede estar protegido por la libertad de expresión, dependiendo del contexto y la legislación del país. La Federación Estatal LGTBI nos revela que el 31,25% de las personas LGTBI percibe un aumento en los discursos de odio. Vale, si tenéis alguna duda o comentario podéis ir poniéndolo, ¿vale? Relacionado con esto vamos a poner ahora un vídeo, es cortito, no es muy largo, que habla un poco pues sobre el odio, el discurso de odio, discriminación y tal, que son testimonios de personas que pertenecen al colectivo y que lo han vivido, ¿vale? Maricón, te vas a morir solo. Bujarra, Sarasa. Lesbiana de mierda, apestada. Si por mí fuera estaríais todos muertos. Tienes que morirte, tienes que suicidarte. Que soy un maricón, que voy a hacer. Tortillera de mierda, ¿queréis un trío? ¿No sois maricones? Pues besaos. Y recuerdo estar volviendo a casa y oír gritos de maricón y naranjas que nos lanzaban desde los balcones de mi propio edificio. Unas fiestas de pueblo donde simplemente estaba pues disfrutando de las fiestas, se me acercó uno, me dio un golpe sin mediar palabra y bueno, pues recuerdo acabar en una fuente prácticamente inconsciente. Una excusa totalmente superficial e intrascendente de un aparente conflicto vecinal, pues la persona que era mi vecino pues me pegó 4 puñetazos al grito de lesbiana de mierda, invertida. Bueno, primero vimos pasar a 2 chicos con la cabeza rapada, los brazos tatuados y empezaron gritando ¡Viva España! Se acercaron a nosotros, maricones de mierda, sois la puta escoria de este país. Si por mí fuera, estaríais todos muertos, os daba un tiro aquí mismo. Me dio una patada a la espalda y en ese momento vi que estaba intentando darme un puñetazo y me aparté ya, en vez de darme a la cara como el chico pretendía, me acabó dando a la nuca. Pues yo pasaba por un pasillo y nada, pues lo típico, te tiran al suelo y te pisotean la cabeza. Y eso da la gracia de que sea lo mínimo, porque hasta de cortarte el pelo, quemarte el pelo, quitarte la ropa, esperarte a la salida entre 3 o 4 y pegarte una paliza. Y ya fue cuando me pegaron una paliza ahí delante de una iglesia, que no se me olvidará en la vida. Yo estaba en una fiesta y pues había un grupo de chicos. Uno de ellos se acercó y se encaró a mí. Ahí fue cuando él me cogió desprevenido y me empezó a pegar puñetazos.
y después me hizo una llave, me asfixió y perdí el conocimiento en un momento dado y ya, y nada, ensangrentado y demás en la cara. Que te pego un cabezazo y a ti también, un pedazo de maricón. Una persona con hijos no es... ¿Cómo? Relájate y saca. ¿Cómo? Yo había quedado con una chica, vimos como que un señor se nos quedó mirando y nos empezó a seguir. Se iba tocando o como rascando la zona de los genitales. Y yo ya vi que tenía el pantalón desabrochado y la bragueta bajada. Y cogió el señor y nos dice, ¿vosotras sois bolleras? ¿Queréis un trío? Iba cogiendo la mano con este chico y pasamos al lado de un grupo de chicos que nos miraron y se empezaron a reír. Estoy tan acostumbrado a ello que ya me da igual. No les hizo gracia nuestra actitud, nos acorralaron contra la pared de un edificio. ¿Y qué sois maricones? ¿Qué pasa? ¿Que sois maricones o qué? ¿Que vais a coger la mano? Y claro, venga, daos un beso. Daos un beso que sois maricones, ¿no? Pues daos un beso, que lo vea yo. Luego con mis siguientes parejas, salir de la mano por la calle no me salía. La norma era, te llaman maricón, acéptalo. Eres lo que eres. Yo inconscientemente pensé, bueno, es que eso me pasa por ir de la mano por una chica, o sea, con una chica por la calle. Denunciar implicaba como que alguien te dijera, bueno, te han llamado maricón, te han tirado naranjas, tampoco es para tanto, no te han dado. Pero es algo a lo que nos han enseñado toda la vida, a que ¿qué hacemos denunciando? En el fondo, además, denunciar es de maricas. Tenéis que ser un hombre fuerte y enfrentarte a ellos. Es algo como que casi uno asume, ¿no? Que por el hecho de ser gay y de mostrarse como uno es, pues que uno está expuesto a estos episodios de violencia, ¿no? Pues yo en ese momento no tenía como una noción muy clara de lo que me había pasado o de la razón por la que me habían pegado, ¿no? De hecho, pues creo que es algo muy común. En muchas de las denuncias contaba, de hecho, hace poco una agresión que ha habido en Valencia. El chico decía, la policía le quería llevar a identificarle a los que le habían pegado y él decía que solo quería llorar, ¿no? Que no sabía lo que había pasado. Te lo tengo clarísimo, cuando te insultan sobre tu orientación sexual mientras te pegan, te están pegando por tu orientación sexual, no por un teléfono móvil, como ha sido el caso de, desgraciadamente, Samuel, o por la recicla del cartón, como fue mi caso. Yo entiendo que haya gente que le cueste y que le cueste dar el paso y tal, pero para eso tienen que estar las administraciones, ¿no? Denunciar sirve para que esos datos estén registrados, para que seamos cifras y también para poner frente a sí a la justicia, a la policía, que ellos asuman cómo tienen que asumir esto que está pasando y se retraten y hagan lo que tienen que hacer y cumplan con su trabajo. Y si no saben cómo hacerlo, que alguien se lo explique. De nunca me ha gustado que me vieran como una víctima y de, ay, pobrecita, qué pena, qué mal la pasa. Pues de víctima nada, porque aquí sigo y aquí seguiré. Yo soy superviviente. ¿Ya? Vale, bueno, pues después de ver este vídeo os queremos invitar a participar, bueno, saber un poco qué os ha parecido, en relación a esto que hemos hablado del tema del odio, la discriminación, pues qué habéis identificado en estas experiencias que nos han contado. Claro, por ejemplo, los delitos de odio que se pueden ver reflejados aquí en el vídeo, ¿cuáles serían o cuáles destacáis? ¿Cuál os llama más la atención? Si podéis escribir por ahí, por el chat. Tremendos testimonios. Sí, son duros. Y bueno, no sé si os habéis fijado la parte que sale una persona subida en un coche gritando como un energúmeno. Yo la verdad que cuando lo vi me quedé un poco impactada. Y en el transporte público, el otro hombre. Sí. Son desgarradores, todos son impactantes. Vale, ¿y qué impacto creéis que puede tener esto en el día a día de las personas que lo sufren? Sigue pasando. Sí. Dice, lo peor y lo más preocupante es que a día de hoy siga pasando. Ahora después que os vamos a hablar sobre cifras, vais a ver pues cifras desde 2024 a 2025 que por desgracia pues están igual o peor. Vale, sí, una de las consecuencias del impacto que puede tener esto es salir con miedo, claro, como sale en el vídeo que lo dice un chico, ¿no? Que una vez con su pareja salió de la mano y sufrió una de estas actuaciones, agresiones, y al final cuando volvió a tener otra pareja ya no puede salir de la mano.
Vale, desde vuestro rol como profesionales, ¿qué pensáis que podríamos hacer? ¿Qué actuaciones sería conveniente implementar para prevenir o atender pues, casos similares en nuestro entorno? ¿Qué pensáis que hace falta pues, para que esto deje de pasar o cómo actuaríais? Desde la mirada de profesionales, si os presentase un caso así. No tengáis miedo a responder por el chat. Claro, pues el micrófono, que alguien por ahí tendréis seguro. Concienciar y cambiar la mente retrógrada de la sociedad. Vale, o sea, que al final un poco sensibilización a la sociedad, ¿no? Vale, ¿algo más? Yo creo que también es importante que pues, se establezcan unos protocolos claros de actuación y que los profesionales pues, tengamos bien claro pues, cómo actuar ante estos casos, y ya no solo los profesionales de lo social, sino, pues, por ejemplo, ¿no? la policía o los cuerpos de seguridad, que al final va a denunciar y muchas veces pues no saben ni muy bien cómo tienen que actuar o dónde os pueden No existe derivar, el protocolo, ¿no? Claro, incluso la concienciación. Muchas veces no saben lo que significa simplemente las siglas del LGTBI. Sí, y bueno, y a lo mejor conocen más, pues lo más conocido, ¿no? Gay, lesbianas, pero pues estas nuevas identidades que han ido surgiendo quizá escapan, ¿no? del conocimiento Claro. de otros profesionales. Vale, también pone empoderar al colectivo. ¿Cómo haríais esto? ¿Cómo empoderaríais a estas personas? Bueno, si no hay idea, entonces pasamos a la siguiente. Pero la podéis ir escribiendo si se os ocurre en algún momento. Vale. Algo importante, ¿no? Que... A ver, ¿puedes poner algo ahí? En el chat, digo. Actuar con naturalidad y acompañar a la persona que esté pasando por situaciones complicadas y tratarlo con mimo y naturalidad. Pues sí. Sí, muy bien. Lo principal es la persona, luego ya hay que hacer lo demás. Sí, yo creo que también es importante que se ofrezcan espacios y que, ¿no? Pues que la gente sepa que existen recursos donde pueden acudir y que sepas que están ahí, que los van a acompañar, ¿no? Porque igual mucha gente a lo mejor pues no cuenta las cosas que le pasan o que le han pasado pues por miedo a lo que van a pensar o, ¿no? Espacios seguros y de protección. Y es verdad que luego el tema de entidades o recursos a los que pueden acudir no hay mucha información, aunque se haga mucha difusión de las entidades, pero luego no les llega a las personas. Sí. Vale, pues bueno, siguiendo con el impacto que tiene este odio, esta LGTBI-fobia hacia las personas del colectivo. Bueno, hemos resaltado principalmente el impacto que tiene en la salud mental, porque creemos que es el problema fundamental. Al final, bueno, hoy en día lo de la salud mental está más visibilizado, más normalizado, pero sigue siendo un tema difícil de tratar. Y una de las principales personas, colectivos, grupos que tenemos que lo sufre, pues son las que son parte del colectivo, ¿vale? Vale. En cuanto al impacto que tiene la LGTBI-fobia, pues queremos diferenciar a nivel individual, pues somete a estrés al colectivo, ¿vale? Las personas LGTBI viven bajo una presión constante por el miedo a ser rechazados o agredidos. Esto les puede generar pues, un estrés crónico que afecte a su autoestima, a su capacidad de relacionarse. Al final, el vivir con un estrés crónico, el salir a la calle con miedo, ¿no? El todo el día estar pensando en el que dirán, lo que nos va a hacer es que a nivel de salud mental pues tengamos más probabilidad de pues, tener más enfermedades, ¿no? Caer en situaciones pues, de consumo incluso. Pues tenemos más, al final más factores que pueden hacer que estemos en riesgo de exclusión social, ¿no? Pues relacionado al tema de la ansiedad y la depresión, pues según informes existe mayor prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión en comparación con la población en general. Al final,
Imaginaros, ¿no? Pues sentir el rechazo pues de tu entorno, de tu familia, una situación de discriminación en tu centro de trabajo, por ejemplo, que al final, con todo el tiempo que pasamos trabajando o en el colegio, o que tu familia incluso no lo entienda, eso a nivel mental tiene que ser súper impactante. ¿Qué más impacto tiene? Bueno, a nivel individual, por ejemplo, el constante ocultamiento de tu identidad, ¿no? Y de la doble vida, porque al final sí que actualmente hay más visibilización y más gente que se nombra abiertamente como que pertenece al colectivo, ¿no? Pero siguen teniendo muchísimo miedo, como han dicho los testimonios de antes. Entonces, eso pues vuelve a repercutir en el estrés, en la ansiedad, y también lo que provoca es creciente el sentimiento de soledad, la vergüenza de cómo soy, de por qué soy así, ¿no? Y la sensación de no poder vivir con esto. Que esto al final lo que nos lleva, y lamentablemente es así, es a un mayor nivel de indicadores que indican suicidio dentro de estas personas. Bueno, todas las estadísticas muestran que el riesgo es mucho mayor de ideación e intentos de suicidio en jóvenes dentro del colectivo, sobre todo las personas jóvenes. Mira, te voy a cortar porque Beni ha puesto un comentario aquí en el chat. Dice, a mí me da mucho miedo actitudes que veo en personas muy, muy jóvenes, que son bastante retrógradas en cuanto al colectivo. Es como si estuviésemos viviendo una involución en lugar de una evolución del pensamiento. Me da pavor ver cómo gente tan joven puede tener actitudes al respecto que ni en la época de la posguerra o represión de España. Totalmente cierto. Pues sí. Bueno, sí. Ahora vamos a ver algunos datos, estadísticas y tal, pero sí, tal cual. Igual que en la población joven aumenta a lo mejor más visibilización, más tal, lo que tenemos por parte de la sociedad en general es que siga habiendo muchísimos datos en cuanto a agresiones, el odio. Sí. Nosotras, bueno, ahora en las estadísticas que vamos a poner a continuación, pues nosotras comentándolas nos llamaba mucho la atención cómo al final estos delitos de odio, ¿no? Esta discriminación se producía un montón en la gente joven y en espacios donde suele haber más gente joven, cuando realmente no. Se supone que ya tendríamos que estar todos concienciados, sensibilizados y bueno, pues tolerar y respetar al resto. Bueno, y los datos siguen siendo espeluznantes, como decís, porque a día de hoy, fijaros lo que pone aquí, un 33% de las personas que pertenecen al colectivo admiten haber pensado alguna vez en la idea de suicidarse. Esto en el último año, ¿eh? Y de haberlo intentado se reduce, pero sigue siendo un 18% de la población, que esto es preocupante. Y luego también, bueno, dentro del colectivo pues tenemos que diferenciar y al final hay personas que son más vulnerables que otras. Y aquí, por ejemplo, lo que nos diferencia es que los hombres trans, porque al final las personas que son trans son las más vulnerables dentro del colectivo, el 42% afirma que ha intentado suicidarse y los bisexuales el 35%, seguidos de intersexuales, mujeres trans y bisexuales. Y aún así, dentro de la Unión Europea, España se cataloga como el quinto país con mayor grado de satisfacción dentro de las personas que pertenecen al colectivo. Que bueno, aquí en el mapa se ve un poquito reflejado el estado de toda Europa. Y aún así, no, en este sentido, España no está mal posicionada, aunque los datos dejen mucho que desear todavía. No sé si tenéis algo que comentar respecto a esto. Bueno, también decir que hemos hablado del nivel individual, lo que afecta, pero al final a nivel social, que también lo que hace que se agrave el individual, es la normalización de este sufrimiento. Claro. Al final es que está, por un lado, está tan visible que lo tenemos tan normalizado que muchas veces pensamos, hay muchos recursos, estas personas ya tienen muchos derechos, mucho tal, y nada que ver. Y esto sigue teniendo un gran impacto porque esas personas siguen viviendo pues todos estos episodios que se reducen en la ansiedad, en el miedo, en el estrés. Claro, al final estamos normalizando, ¿no? Tantas cosas vemos que al final normalizamos pues, ¿no? Estas agresiones al colectivo y al final pues puede generar en ellos una sensación de culpa, ¿no? Y de
de pues, sentir incluso que la culpa es suya pues, por sentir con lo que siente. Sí, al final se ve normal esa discriminación, ¿no? Es como culpa de, pues como yo soy gay, soy lesbiana, me lo como merezco. tal. Exactamente, es lo que me toca vivir. Sí. Bueno, en este sentido también hablar de lo que hemos mencionado, el efecto generacional. Los jóvenes que crecen en entornos hostiles interiorizan pues esa discriminación. Vale, si tenéis alguna duda, pregunta, comentario y tal, lo podéis poner. Mientras vamos pasando. Vale, cifras, ¿vale? Que veamos un poco la actualidad del colectivo, ¿vale? En esta primera imagen, pues podéis ver en la comparación de la población LGTBI comparada con la CIS según grupos de edad. ¿Qué observamos aquí? La gran mayoría de población que lo expresa, ¿no? Son edades inferiores a 35 años. ¿Qué os hace pensar esto? ¿Alguna idea por ahí? Pero aquí se ve quizá un poco lo que estábamos hablando de esta brecha generacional, ¿no? ¿Pensáis que, no sé, yo por ejemplo cuando la vi me dio que pensar y dije, claro, la gente que es más mayor al final esto les costará el doble, ¿no? La gente al final más joven pues ya como que lo tienen pues más normalizado. Claro, al final esta visibilización, esta sensibilización, campañas que se hacen y tal, sí surte en esa parte efecto entre la población más joven porque al tener mayor información se identifican más con estos colectivos, ¿no? Y lo verbalizan, se identifican como tal, su identidad de género la tienen clara. Claro, y relacionándolo con lo que hemos hablado antes, imaginaros lo que tiene que suponer para una persona, ¿no? Que a día de hoy pues a lo mejor tenga 60 o 65 años, haber arrastrado pues, no sé, toda su vida el tema de esa invisibilidad, ¿no? El miedo pues, a decir realmente lo que sienten o cómo se sienten, las consecuencias que puede tener eso pues sobre su bienestar emocional, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Creéis que es cierto esto de que, como dice la gráfica, la población LGTBI se concentra más en los grupos jóvenes? Y que, sin embargo, en las mayores la población LGTBI es mucho menor o no está visibilizada. Yo, mi opinión personal es lo que te digo. Pienso que al final, pues, las generaciones más mayores, pues, les cuesta más o han vivido ese tipo de represión, ¿no? Y al final, pues, no dan a ver su condición, ¿no? Es lo que estáis diciendo. Ahora está normalizado poder expresar quién eres. Sí, en parte, ¿no? Estos los comentarios que siempre dicen las personas mayores, es que vosotros lo tenéis todo muy claro, no os importa decir lo que pensáis de verdad. Claro, que con esto no estamos diciendo que para una persona joven no sea difícil mostrarse a su familia o a sus amigos, sino que al final yo desde mi punto de vista pienso que la gente mayor lo tiene un poco más complicado. Sí, es como que se ha suavizado el proceso, a lo mejor. Sí. Bien, pues seguimos un poquito. Siguen con ese miedo, claro. Claro, al final eso es exactamente la educación que han recibido. Vale, una comparativa de las situaciones de odio de 2024 y 2025, ¿vale? La única que se ha reducido es el acoso en un 3,9%. En cuanto a discriminación y agresiones físicas o verbales, ambas ha subido. Vamos a destacar el tema de las agresiones físicas o verbales con 9,5% desde 2024 a 2025. O sea, en vez de evolucionar, ¿no? Como decían antes por ahí. Evolucionado. Exactamente. Un 42,5% de las personas LGTBI en España ha sido víctima de una situación de odio en el último año. Casi la mitad de la población al final. Exactamente. Además estamos hablando, leímos que había alrededor de 5 millones de personas en España que formaban parte del colectivo LGTBI. Bueno, a eso sumado pues las que no lo declaren. Es una barbaridad.
la verdad. Y luego encima, pues eso, que de 2024 a 2025 siga subiendo a pesar de, pues bueno, las legislaciones que han ido saliendo, la protección que tienen, a mí me parece increíble. Nos dejamos reflexionar y aceptamos comentarios. Vale, siguiente. Aquí podemos ver las situaciones de odio en el último año según los grupos de edad, como hemos analizado antes también la edad. Y bueno, aquí vuelven a salir a la palestra un poco los grupos con edades más jóvenes, ¿no? Que aquí pone, por ejemplo, tener entre 25 y 34 años, sumado a otros indicadores como ser persona trans o tener bajos ingresos, son factores de riesgo ante el odio. Todo esto nos va sumando más probabilidades de que al final acabamos sufriendo alguna situación de odio. Y un 23,8% de las personas entre los 25 y 34, que sigue siendo el grupo joven, ha sido víctima de una agresión física o verbal en el último año. Aquí ya estamos hablando de agresiones. Y dentro de este mismo grupo de edad, el 35,6% ha sufrido discriminación y el 28,2% acoso. ¿Vale? Vale, bueno, aquí vemos en cuanto a la discriminación, el acoso y las agresiones, ¿no? Un poco, pues diferentes situaciones con sus porcentajes, ¿vale? A nosotras también nos llama aquí mucho la atención el tema del ciberacoso, que al final es algo que va en aumento, por desgracia. O sea, no sé si habéis visto la nueva campaña del gobierno, por ejemplo, que era con lo del ciberacoso destinado a las mujeres. Bueno, ya están visibilizando eso también. Lo que quiere decir esto es que ahora mismo el principal medio de acosar a la gente es a través de la pantalla, las redes sociales, videojuegos en streaming, todo esto que tenga un chat por detrás, lo que conlleva es el comentario. Sí, además la impunidad que puede tener este tipo de acoso, ¿no? Porque yo me puedo hacer ahora mismo una cuenta en Instagram con cualquier nombre, ¿no? Acosar a cualquier persona, luego la cierro y fuera. Al final, la impunidad que tiene esto es exacto, Claro. el anonimato. Y que la forma de perseguir esto como delito es más complicada, porque al final sí hay una huella digital, pero el anonimato, como decía, es que es casi imposible. Aunque tú denuncias estos delitos, pocos llegan a tener alguna sentencia firme sobre esto. Vale, en cuanto a la discriminación, pues mira, nos dicen que un 8,3% han tenido un trato desigual en el ámbito laboral, no contratación, despidos, no promoción. Un 5,8% se les ha denegado algún servicio, cuando al final pues tenemos una legislación que te dice que todo el mundo somos iguales, ¿no? ¿Qué más vemos por aquí? Por ejemplo, las agresiones físicas que están en el último año, que nos diferencian, las primeras son las leves, ¿no? Que es como el primer encontronazo que tienes con la persona, que te empuje, que te agarre, que tal, son las que más, un 7%, que no es poco. Y luego ya tenemos las agresiones sexuales, que nos diferencian las que tienen violencia física con la intimidación, que muchas veces van en conjunto una de otra, porque la intimidación lo que lleva al fin y al cabo es a la violencia física. Y luego también lo que nos pone es la violencia física grave, que aquí ya entramos en bofetadas, puñetazos, en lo que es las noticias que vemos de las palizas que se lleva la gente, ¿no? Al final todo esto pues tiene consecuencias, ¿no? Sobre las personas que lo sufren, pero ¿qué pensáis? Que al final el tema de las agresiones, el acoso, que es lo que más puede tener un impacto sobre la salud mental del colectivo. Es que yo me imagino, o sea, si ya de por sí tenemos la vida complicada, ¿no? El que llegues a un trabajo y no te contraten por ser Bueno, es que al final trans las agresiones físicas son las más visibles. Luego están las situaciones de discriminación, que al final son como acciones más leves o que ven menos en el trabajo, pues a lo mejor no me han ascendido, pero igual no lo visibiliza. Y luego las situaciones de acoso, es que el aislamiento y el rechazo, a veces que la misma persona que lo sufre no se da cuenta. Sí. Sí, bueno, o
los jóvenes, por ejemplo, cuando yo me imagino un joven, por ejemplo, cuando llega al instituto, que ya de por sí es una etapa difícil para cualquier persona, de mucho cambio, y encima pues no sufrir ese aislamiento, al final las consecuencias que puede tener eso, pues lo que hemos hablado, el tema de suicidio, el estrés, es pues devastador. Vale, si tenéis algún comentario lo vamos leyendo. Vale, situaciones de odio en el último año relacionadas con el mercado de trabajo. ¿Vale? Mercado de trabajo. Aquí nosotras habíamos señalado en los estudiantes, por ejemplo, el tema de la discriminación con un 30, con 49%. Agresiones físicas el 19,51%. Es lo que hemos dicho antes. El tema de, al final los estudiantes, bueno, también hay gente mayor, ¿no? Pero vamos a entender que la mayoría son población más joven, ¿no? Y es donde encontramos los números más altos. Se supone que la gente joven es la que más concienciada debería estar, ¿no? Y es donde encontramos pues las tasas al final más altas. Vale, bueno, lo único que destaca es el pensionista, que sí que el dato es igual entre agresión física o verbal y discriminación, pero los demás lo que sí destaca más es la discriminación en todos los ámbitos, notablemente diferencia del acoso, por ejemplo, de la agresión física, que aún así la agresión física sigue siendo muy alta. Sí. Y bueno, en el trabajo, la discriminación en el trabajo también es bastante alta, ¿eh? Y el acoso por encima de la discriminación. No sé, da que pensar. Vale. Vale, aquí se ha comparado, ¿vale? Los lugares donde se producen pues las situaciones que hemos ido mencionando, ¿vale? Como veis, tanto en odio, discriminación, agresiones físicas o verbales o el acoso, el principal lugar es la calle, ¿vale? Seguimos con los centros de enseñanza. Yo otra vez vuelvo a la misma conclusión. A mí es que esto me ha chocado mucho. El tema de que al final la escuela, ¿no? Los institutos, la universidad, es uno de los sitios donde se producen estas situaciones con más frecuencia. Y encima el dato es muy parecido en todos los ámbitos, porque en calle sí es verdad que a lo mejor la agresión física es el dato que más y el de acoso el que menos, y hay una diferencia, quieras que no, pero en lo que es en el centro de enseñanza, los datos no varían mucho. Da igual de odio, de acoso, discriminación o agresión, que más o menos es el mismo. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Pensáis que como profesionales, no sé, estamos haciendo una buena labor? ¿O en los centros de enseñanza aún sigue haciendo falta que se trabaje pues todo esto más? Y una vez más vuelve a repercutir en la población más joven. Vale, luego si seguimos analizando, en el tercer indicador que nos ponen, sí que coincide en todas el lugar de ocio, excepto el acoso, que aquí ya nos empiezan a meter el ámbito familiar. O sea, en cuestión de acoso, los participantes de la encuesta verbalizan que han sentido mayor acoso dentro de su propia familia que, por ejemplo, en el trabajo, en el lugar de ocio, que también son sitios de calle donde se socializa. Al final también como conclusión de estas 4 gráficas, nosotras lo que hemos visto es que si os fijáis, ¿no? Pues los primeros lugares, centros de enseñanza, el ámbito familiar, el trabajo, ¿no? Son los sitios donde las personas pues pasamos más tiempo, ¿no? Donde más socializamos. Imaginaros pues tener estas situaciones pues eso, en tu día a día, en donde más tiempo estás, con las personas con las que más tiempo pasas, porque bueno, la calle al final... La calle puede ser que tengas un encontronazo, pero la familia, el trabajo, el centro de enseñanza, muchas veces pasamos más tiempo en el colegio, instituto, universidad y en el trabajo que en nuestra propia casa. Y de hecho, relacionado con esto, en cuanto a la agresión física o verbal, el segundo lugar donde más se produce es en un centro de enseñanza.
Que igual el tema de sensibilización y protocolos hay que actualizarlo en este ámbito, en todos en general, pero es resaltable. Sí. ¿Vale? Cualquier cosilla nos vais diciendo, ¿vale? Vale, aquí tenemos las causas de la no denuncia. Como hemos visto en el vídeo antes, había personas que decían que al final estos casos nunca llegaban a denunciarse por miedo, por diferentes motivos, ¿vale? Aquí lo que vemos es que la mayoría de las personas no denuncian porque piensan que el proceso nunca va a llegar a algo. ¿Vale? Muchas otras dicen que no tenían pruebas o no le dan importancia. Algo también destacable es que lo que respecta a que la familia no la apoya es la población que menos, incluso el miedo a sufrir represalias por quien la agrede, que al final cuando tú pones una denuncia y si ha sido sobre todo pues una agresión, un enfrentamiento y tal, lo que más puede tener miedo la gente es de decir no denuncio por que esta persona vuelva a buscarme, vuelva a decirme tal. No suele ser la causa principal. Ahora lo que tenemos más es un descontento en lo que sería proceso judicial, penal, porque la mayoría de la gente cree que si gasta tiempo en ir a una comisaría a hacer una declaración, se va a quedar en eso, que la otra persona no va a tener ninguna represalia o que al final cuando vuelva a salir al día siguiente al trabajo, a la calle o tal, le va a volver a pasar lo mismo. Sí, en el informe de donde hemos sacado todos estos datos decía que un 33,3% de las personas que denuncian afirman que durante el proceso lo pasaron mal. Y aparte de pasarlo mal, pues que al final pensaban que no iba a servir para nada, ¿vale? En este sentido, pues como profesionales, si trabajáis en la sensibilización, al final pues vais a los institutos o lo que sea, creo que estaría bien que empezásemos a trabajar, ¿no? Sobre la importancia que tiene al final denunciar, aun pensando que no vaya a pasar nada, porque al final ¿no? La suma pues, de que vaya la gente denunciando, una forma de visibilización, una forma exactamente, de decir aquí está el problema. También muchas de estas personas no conocen los recursos que hay, porque ahora lo vamos a ver después, no han acudido a ninguna entidad o un recurso porque desconocían, porque les da vergüenza, porque tal, y no tienen ese asesoramiento o acompañamiento a denuncia, que es lo que puede decir, pues si me siento acompañado, voy a dar el paso, porque también en cuanto a ley se desconoce mucho en la población en general, no podemos saber todas las leyes que hay ni tal. Y del tener una persona que te asesora, que te dice, pues va a ser de esta forma, puedes hacerlo así y tal, les da una confianza que obviamente no tenemos en esos momentos. Vale, aquí. Por ejemplo, aquí lo que nos pone, cuando se han producido estas denuncias, si se han producido ante la policía o alguna otra autoridad, pues nos encontramos con que desde 2023 a 2025 la mayoría de las personas que participan, la respuesta es no, aunque, bueno, que no. No, la mitad no denuncian. Bueno, luego un 23%, 26 y 27 no, aunque acuden buscando ayuda a una asociación. Y sí que es verdad que desde 2023, bueno, luego bajó en el 24 y en el 25 sí se ha reflejado una subida de las personas que denuncian. Nosotras aquí consideramos pues eso muy importante, pues eso, comentar que la gente denuncie, porque al final pues si queremos que las situaciones cambien se tiene que ver reflejada la realidad de lo que está pasando. A ver, que están escribiendo un montón. Vale, Alicia nos dice, personalmente me toca bastante ver estos datos y más en los centros de enseñanza, que se entiende como un lugar seguro para los jóvenes. Aún implementando planes de concienciación, sensibilización con respecto al tema, sigue quedando mucho trabajo por hacer. Pues sí, correcto. Totalmente de acuerdo contigo, Alicia. Al final hay que reformular esa concienciación para que se consiga el mismo calado que tienen los discursos de odio que hoy en día llega tanto a gran parte del colectivo juvenil. En los centros de enseñanza hay mucho trabajo por hacer. En demasiadas ocasiones miran para otro lado y cuando se actúa, en mi opinión, no se hace bien. Se pone el foco en la víctima, por ejemplo, cambiándolo de centro, con lo que eso ocasiona pérdida de amigos, aislamiento, volver a empezar.
en vez de poner el foco en los agresores, que tendría que ser al que tendrían que Al expulsar. final se refuerza ese sentimiento de culpabilización. Exactamente. Se observa una alta prevalencia de acoso y una carencia de respuesta efectiva por parte de las diferentes instituciones. Es lo que hablábamos antes, el tema de pues, actualizar los protocolos, ¿no? Y que en los diferentes pues, lugares pues, se tenga claro cómo actuar, pues ya sea una discoteca o un centro escolar. Claro, y al final esto lo que hace es las ganas de la persona por denunciar, porque sí que conocemos muchos casos que han sido denuncias públicas por redes sociales y tal, pero luego las que se llevan a cabo, las que tienen un proceso judicial y las que llevan consigo luego las consecuencias, no son tantas, ¿vale? Y luego dentro de estas denuncias, pues también es un poco destacable, pues separar, por ejemplo, que aquí lo que nosotros hemos visto es que sí que las denuncias se presentan más en aquellos colectivos como que llevan más tiempo visibilizados, ¿no? Pues gay, lesbiana es algo que ya tenemos más normalizado, aunque todavía cueste. Las personas trans, que sí que en los últimos años han tenido más visibilidad, ¿no? Como que se están aceptando más, también ayudó mucho la ley trans y esto. Y luego los que menos, pues ya tenemos bisexuales, sexuales, no binarios y todos los demás colectivos que hay, ¿vale? Vale, ahora. Vale, en este mapa se refleja pues la situación, cómo está la situación legal y política de pues, derechos, ¿no? del colectivo en diferentes países. Simplemente pues porque le echaseis un ojillo, ver qué os llama la atención. A nosotros nos han llamado la atención algunas cositas, no sé si vosotros también queréis opinar, porque dentro del mapa pues resaltan algunos colores, ¿no? Bueno, obviamente Europa está dividida entre este y oeste, además de una forma clara, porque pasa de verde a rojo de forma brutal, pero luego sí tenemos algunos puntitos que destacan dentro de esta gama de colores. En España estamos en 5º lugar, o sea que no vamos mal. A pesar de lo que veamos, no vamos mal dentro del conjunto europeo. Se supone que no vamos mal. No me quiero imaginar otros países como los que hay aquí. Los rojos. Claro. Bueno, como nos ponéis comentarios, pues por ejemplo, a nosotros nos llama mucho la atención Reino Unido, que se entiende como un país que está muy avanzado y sin embargo, y además que pertenece siempre a estar junto a todos los países que están más avanzados. Y sin embargo, Italia también es muy resaltable. Y luego, sin embargo, tenemos a Grecia que sí que lo tiene mejor. Sí. Italia, que es que, no sé, me parecen tan vecinos que me choca que esté tan rojo, la verdad. Vale, pues seguimos. Se observa una alta prevalencia. Totalmente, Reino Unido e Italia, no me lo esperaba, choca, sí. Vale, ahora vamos a poner un vídeo. Yo creo que muchos de vosotros ya lo habréis visto, ¿vale? Fue como una cámara oculta, ¿vale? Que se realizó aquí en España con una pareja, bueno, ahora lo vais a ver, y que también representa mucho lo que hemos estado comentando. Hey, excuse me, you speak English? A little. A little? Me and my partner just got here from the States, and so we're here in Madrid. Thank you. I'm great. Where are you from? Arizona. Arizona, cool. I'm from North Carolina. Sweet. We don't speak any Spanish. There is a joke poster if you want. No, we have the directions here from the guy, but... Yeah, with your tourist map, how are you going to find anything? Where are you heading to? Well, we booked a room. Yes. And we asked for directions to the guy. All right. We got a reply, but it's in Spanish. So Could you translate that for us? Okay, so the hostel is 20 minutes from Plaza del Sol. Right. Okay. But I'm not you want sure me to what else. translate everything? Yeah, please, if you can. I just don't know it. The important thing is that you don't go through Chueca. We are. Because you guys look very gay. What an asshole. Okay, well, thank you. Compliment. You are in Chueca, but this is not a strange. He was making a joke. Don't go through Chueca because you look like a pair of couple, to say it like that.
As a joke, Oh. because this is the gay district. Well, we are a couple, so it's So, kind of like it's a joke. It's a stupid joke. it's a joke. In a good way. In a good way. Okay, In okay. a good way. In a Spanish way. Okay. I accepted your reservation. If there's no Wi-Fi, well, You okay? Can you just point out on the map where the Calle Dos Amigos is, No. just in case? Mejor no. All right. It's better if you go to another hostel, okay? Because this is not very good. So What is it saying? It's no, it's easy to say you. It's a little delicate. Yeah. Not is good information for you and for you. oh my Yeah, god, you guys are gonna stay in a really nasty fucking hotel. These guys. What is it? What does he say, please? I'm sorry, but it's the text. So it's about us. Do you want me to translate it? Please. I have accepted your reservation because I haven't seen your photo with your couple photo. But as soon as I know that, I can. But I expect that you guys don't want to. I hope that you guys don't want to have sex in the house of the You can do whatever you want, but if I see you touch one each other, Kissing each other or doing any pussy stuff around me in the hostel, I will fucking punch your face. Why would he punch my face? Doesn't even know me. Or saco a hostias. You go with this to the police. Yeah. And they can close his business. Is They there can close his business. I go to this direction with the police. So this is disgusting. literally homophobic. Why would someone say something like that? Because it's an asshole. If you take this, okay, and you go to the police, maybe this boy will go to the jail. Vamos a la policía y la policía les va a confirmar que Sí. estamos diciendo esto. No, we can go there if you want and say, listen, if you're not in a good situation. Yeah. Because here in Spain, you can't say you of the homosexual, of the lesbian. It's really a bad name. This guy is an animal. It's super weird, no? That is so fucked up. Yo iría a la policía para... The police number is yes 112. 112. Yeah. Vale, sabemos que el vídeo se transmite un poco regular, pero más o menos creo que se seguía el hilo. No sé si os suena esta cámara oculta que se realizó, salió en muchos medios de comunicación, redes sociales. ¿Lo habéis visto antes? Yo la verdad es que no lo había visto y me gustó mucho. Sí, claro, fue un vídeo conocido. Imaginaos que muchos de vosotros sí lo habríais visto. Y los que no, pues oye, ya tenéis un nuevo documental. Pues, Vale. en este sentido, bueno, luego lo vamos a enseñar en los recursos. Os animo a que entréis a esta página porque tiene un montón de material, un montón de vídeos, un montón de cosas muy interesantes. Sí, Vale. porque como profesionales para hacer sensibilizaciones, tanto mayores, menores y tal, tienen muchos recursos que están muy bien. Y bueno, respecto al vídeo, ¿qué os ha parecido? Nosotros resaltábamos lo último, que había personas que les decían claramente que esto era un delito, que podían denunciar, una persona que les ofrecía el número de teléfono de la policía, Y le decía que le acompañaba. y otra que la incluso. acompañaba, sí. Por ponerle también un toque bueno a esto, ¿no? Sí, que que la gente también pues ayuda y... Dentro ya de todas las está ahí. situaciones de acoso, de discriminación y tal, bueno, también hay otras situaciones que te encuentras con personas en la calle, que es el sitio donde más odio existe, y que te echan una mano, que te ayudan, incluso siendo extranjero. Sí, que eso también es una barrera con el idioma y... ¿Vale? ¿No? Vale. Bueno, pues ahora vamos a empezar a hablar sobre el marco legal, ¿vale? La legislación estatal, pues
en el 2005 tenemos el matrimonio igualitario, ¿vale? En 2005 se reconoce el derecho a las parejas del mismo sexo a casarse en igualdad de condiciones y se introduce también la posibilidad de adoptar conjuntamente. Y bueno, esto fue un antes y un después en España porque fue la primera ley que recogía los derechos civiles de las personas y estamos hablando de 2005. Sí. Vale, luego en 2007 tenemos la ley de identidad de género, ¿vale? Se permite a las personas trans cambiar de nombre y sexo en el registro civil. ¿Qué pasaba con esta ley? Que tenía que haber un diagnóstico médico de disforia de género y 2 años de tratamiento hormonal, ¿vale? Fue un gran avance en su momento, aunque luego se ha considerado insuficiente y además patologizante. Vale, después y más reciente tenemos la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que bueno, también es conocida como la Ley Cerolo. Vale, aquí viene un poco a reforzar la última y es que aquí es cuando ya se hace como una ley contra cualquier forma de discriminación, incluida obviamente la LGTBI-fobia. Vale, aquí se reconoce el derecho a la igualdad de trato en ámbitos, pues, los comunes que hemos visto, el empleo, educación, sanidad, vivienda, ¿vale? Y aquí ya se contemplan, se prevén sanciones para quienes vulneren este derecho, ¿vale? Esto ya es nuevo, se empieza a introducir. Estamos en 2022, o sea. La última, bueno, sí, última, más reciente, que es la Ley de Igualdad Real y Efectiva de Personas Trans y Derechos LGTBI, que es la tan conocida y tan comentada Ley Trans, ¿vale? Que está desde 2023. Vale, aquí se reconoce el derecho a la autodeterminación de género a partir de los 16 años y lo importante es que aquí no requieren los requisitos médicos ni judiciales, ¿vale? Esto abrió un mundo dentro de lo que es el colectivo trans, que también fue muy comentado. Claro, aquí ya metemos también el discurso de odio que hubo tanto por redes sociales y demás debates. Vale, esta ley también refuerza las medidas contra la discriminación que se ejecutan en educación, trabajo, sanidad y otros servicios públicos y establece la obligación de las administraciones de garantizar la igualdad y la visibilidad del colectivo. Vale, por último encontramos el Real Decreto 1026-2024, que al final lo que viene a hacer es a reforzar pues, la ley anterior, ¿no? La Ley 4-2023, nos habla sobre los planes de igualdad LGTBI en las empresas. Obliga a las empresas que tienen más de 50 personas trabajando a tener un plan de igualdad LGTBI. Además, se hizo pues, porque se hizo la ley, decían que tenía que haber un plan de igualdad, pero al final pues las empresas no lo estaban cumpliendo y entonces este Real Decreto pues, nos puso una fecha para que las empresas sí o sí tuviesen que tener este plan de igualdad, ¿vale? Y si no, además pues destacar que se enfrentan a sanciones, ¿vale? Incluye protocolos frente al acoso por orientación sexual e identidad de género, promueve acciones de sensibilización, formación y protección de derechos en el ámbito laboral, ¿vale? Y bueno, está un poco el recorrido del marco legislativo en España en cuanto al colectivo, ¿vale? Que empezamos en 2005, donde se reconoce el derecho al matrimonio igualitario y luego se va avanzando hasta llegar a la protección frente a la discriminación y lo más reciente en la autodeterminación de género y la igualdad en el ámbito laboral y social, ¿vale? Ahora, si nos vamos al nivel autonómico. Vale, en Andalucía encontramos la Ley 2/2014 que nos habla de no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Fue la primera norma autonómica de este tipo en España, ¿vale? Reconoce los derechos de las personas trans, especialmente en educación, sanidad y empleo, garantiza la no discriminación por identidad de género y busca ofrecer pues, protección jurídica y social frente a situaciones de exclusión. Si os fijáis, se hizo en 2014, antes que a nivel estatal, que pasó del 2007 al 2022. O sea, tenemos en Andalucía una pionera en derechos del colectivo, ¿vale? Por último, pues tenemos la Ley 8/2017,
que busca garantizar los derechos, la igualdad de trato, la no discriminación de las personas LGTBI y de sus familias. Amplía la protección a todo el colectivo LGTBI y a sus familias, establece medidas activas contra la discriminación, refuerza la visibilidad, la igualdad real y el apoyo institucional. Además, introduce sanciones para actos de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Aquí destacable es que ya no es solo las personas del colectivo, sino que lo amplía hasta la familia. Vale, y esta es del 2017, que es como ha dicho Patri, hay una brecha en la estatal de 2007 a 2022, una laguna importante, y sin embargo, cuando nos vamos al nivel autonómico de Andalucía, tenemos la del 2014-2017 que abarcan muchísimo más que las estatales. ¿Qué os parece esto? No sé si conocíais ya las leyes y más o menos, me imagino que algunas os sonarán como la trans y todo esto, que es la más reciente, pero no sé si estabais al tanto. Sí, además que generó mucho furor, ¿no? Porque Mucho. además los políticos, bueno, nosotros hemos visto vídeos de algunos personajes públicos, pues bueno, comentando las leyes y diciendo pues auténticas barbaridades, la verdad. Vale, pues seguimos. Vale, aquí entramos un poquito dentro de la última ley que ha comentado Paca a nivel estatal, el Real Decreto que viene a hacer que se cumpla, ¿no? Pues la Ley 4/2023 con el tema de los planes de igualdad en las empresas, ¿vale? Aquí nos centramos en el ámbito laboral, ¿vale? Lo que recoge este decreto, que básicamente es que todas las empresas tienen que tener los planes de LGTBIQ+, ¿vale? Y está destinado a las empresas con más de 50 trabajadores. Luego tenemos que también debe de incluir un protocolo de acoso, ¿vale? Dentro de los planes, que es contra el acoso o la violencia hacia las personas del colectivo, ¿vale? Y este debe ser conocido por todos los trabajadores y trabajadoras o candidatos en su defecto, ¿vale? Luego tenemos que también incluye que tiene que tener la empresa una formación y sensibilización, ¿vale? Y es que se debe impartir la formación a toda la plantilla sobre los derechos de LGTBI y la importancia de tener un entorno inclusivo dentro de la misma. Nos habla también de las cláusulas de igualdad, ¿vale? Que deben incluir cláusulas específicas en la empresa o en los convenios colectivos que promuevan la igualdad de trato y no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. Y nos hace referencia también de los permisos y los beneficios pues, sociales, ¿no? Permisos y políticas que deben reconocer la diversidad de las familias LGTBI. Vale, vamos a seguir. No sé si conocíais ya el tema de los planes de LGTBI dentro de las empresas, si conocéis un poco más en profundidad lo que deberían cumplir o si conocéis el de vuestra empresa, ¿vale? Luego, dentro de los planes, pues este plan debe de seguir algunas fases, ¿vale? Que tiene que tener, de primero, cláusulas de igualdad, ¿vale? Que es esencial para establecer criterios de los procesos de selección y demás, ¿vale? Para que se cumplan. Luego, por ejemplo, tenemos el acceso al empleo, ¿vale? Que, bueno, la clasificación y los ascensos pues deben regirse por criterios objetivos, como cualificación y capacidad, no centrarnos en que son personas del colectivo o que son mujeres o cualquier tipo de discriminación. Al final regirse por la capacidad de la persona independientemente de quién sea, ¿no? Que es como debería de ser, más allá de tener un plan de... Exacto. Vale. Luego tenemos clasificación y promoción profesional, que es básicamente lo mismo, ¿no? Que deben incluir módulos específicos sobre derechos del LGTBI, no discriminación, el lenguaje inclusivo y dirigido a toda la plantilla, ¿vale? Vale, pues como hemos dicho antes, también formación, sensibilización en lenguaje. Los planes de formación empresarial deben incluir módulos específicos sobre derechos LGTBI, no discriminación, lenguaje inclusivo, deben estar dirigidos a toda la plantilla. Y además se deben difundir los protocolos contra el acoso y acompañamiento a las personas trans. Entornos diversos, seguros e inclusivos, promover pues, la diversidad en la plantilla, asegurar la protección frente a comportamientos LGTBI-fóbicos mediante protocolos específicos contra la violencia y el acoso. El tema otra vez de los permisos y los beneficios sociales, al final equiparar, ¿no?
antes hemos estado hablando del tema de, pues si una pareja de gays se casa, ¿no? Que tengan los mismos derechos, que incluso documentándonos nosotras hemos visto casos, pues de, por desgracia, gente que a lo mejor pedían permiso para el matrimonio y cuando se enteraban en la empresa que eran pues, homosexuales, incluso luego los han despedido. O sea, sí, aunque no debería de ser así, pero todavía existe que no se contemplan todas las realidades de familia y tanto el matrimonio como, por ejemplo, el tema de adopción o tal, todavía se utiliza como forma de excluir, porque se entiende que una familia compuesta por 2 personas del mismo sexo, vamos a poner, no se considera una familia. Bueno, pues por los casos que todavía puedan quedar, pues esto se recoge en el plan. Vale, y lo último, el régimen disciplinario, ¿no? Que los convenios pues, deben tener previsto un tipo de sanciones claras ante estos actos de discriminación, ¿vale? Vale, y ahora el procedimiento de actuación ante un plan de LGTBI, ¿vale? Pues tenemos primero la denuncia, ¿vale? Que puede presentarla tanto la víctima como un tercero autorizado, ¿vale? Y bueno, con esto se adoptarán medidas preventivas para proteger a la víctima mientras dure la investigación, ¿vale? Porque esta, como viene abajo, pues tiene que ser un plazo acordado entre ambas partes, ¿vale? Y la comisión evalúa los hechos y propone medidas y emite el informe vinculante. Por último, pues las medidas correctivas ante evidencias pues, de acoso se aplicarán las acciones oportunas o medidas de protección. También destacable pues, que si no se detectan indicios se archivará el caso. Buscamos algunas medidas que se suelen aplicar y es pues que la propia empresa ofrezca apoyo psicológico a la víctima y a su entorno, que se modifiquen sus condiciones laborales, ¿vale? En cuanto a la persona que acosa, pues sanciones disciplinarias, suspensión de empleo y sueldo, en fin, por poner algún ejemplo, ¿vale? Vale, y ahora lo que tenemos son algunos ejemplos de estos planes, ¿vale? La primera, COS, es una empresa, hemos puesto un poco de diferentes ámbitos. COS es una empresa que trabaja con la energía renovable, ¿vale? Y su protocolo lo podéis encontrar en internet en su página web. Y luego tenemos pues el de Inserta Andalucía, que tenemos como empresa del tercer sector, ¿vale? De lo vinculado a lo social. Yo creo que sí, porque se nos va a ir la hora. Vale. Bueno, si queréis pues luego verlo, no sé, lo podemos enviar o podemos adjuntarlo aquí de alguna manera, ¿vale? Si luego le queréis echar un vistacillo. Vale, tenemos aquí algunos casos reales que hemos ido juntando, ¿vale? Hay muchísimos, obviamente, pero bueno, algunos como que nos llaman más la atención. El primero que tenemos, que dice el titular, 3 años de prisión a un vigilante por agredir a una mujer transexual en Jaén. Esto es la noticia de la sentencia, ¿vale? Que está del 2023. Sí, o sea, la demanda se interpuso en mayo de 2024 y la resolución en mayo de 2025. O sea, es muy reciente, ¿vale? Luego otra muy conocida, que también ha estado mucho en redes sociales y en las noticias, es la que dice el titular, nómina Abril Maricón, condenada a una panadería a indemnizar 10.000 euros al empleado al que pagó con este concepto. O sea que en la nómina, cuando el empleado fue a firmarla, se encontró que en vez del nombre lo que ponía era nómina Abril Maricón. Esta es la noticia de la sentencia donde ya se obliga a pagar a esta persona la indemnización de los 10.000 euros, ¿vale? La noticia fue del 2024 y la sentencia salió en 2025, en mayo, si no recuerdo mal. Vale, y por último, pues Natalia, tras 11 años y 2 menciones honoríficas, me despidieron al enterarse de que soy una mujer trans. 2023 también. Ay. Vale, otro caso. La Junta de Andalucía abre expediente sancionador a los dueños de la discoteca de Torremolinos, Málaga, que prohíbe el acceso de maricones. Además, mirar el cartel donde se publicitaba la fiesta, ¿no? No peleas, no drogas, no gorras, no chanclas y no maricones. O sea, increíble. La mayoría de las noticias que hemos puesto son ya con la sentencia de las medidas que se han interpuesto, pero tenemos que decir que ha sido complicado encontrar noticias, sobre todo actualizadas,
donde no sea una persona denunciada tal, sino que se le ha dado la razón a esta persona y se ha contemplado como un delito. Claro, la mayoría de las cosas que encontramos es como que lo han hecho público en redes sociales o lo que sea, pero que no ha habido, ¿no?, algo judicial. Claro, no había hecho el proceso judicial. No sé si que pasemos, ¿no? Venga, Bueno. vamos a pasar a los ejemplos. Vale, casos reales de cosas que han pasado y ahora también buenas prácticas, ¿vale? El caso de Pronovias. Bueno, pues hizo una campaña de publicidad que se llamaba Love is Love, ¿vale? Que subieron pues, contenido a sus redes sociales mostrando parejas homosexuales pues, con sus trajes de novios, novias, ¿vale? ¿Qué pensáis que pudo pasar aquí? ¿Cómo reaccionó la gente o qué pensáis? No sé si conocíais la noticia, porque nosotros, por ejemplo, no, nos sorprendió bastante y de una empresa tan conocida como Pronovia. Y no sé si habéis visto cómo resultó todo esto o el impacto que tuvo en redes sociales. Vale, pues bueno, lanzaron la campaña, ¿vale? Pon el vídeo, que el vídeo lo explica bastante bien y ahora ya lo comentamos. Claro, pues se mete al... Yo sí la había visto, chulísima. Sí, a mí me encantó. Yo digo que si algún día me caso, me lo voy a comprar el traje en Pronovias. Vale, voy a compartir la otra página entonces. Ah, claro, que te tienes que salir. Bueno, pues eso, en definitiva subieron por un lado... mira, ya viene. Otra cosa que está terminando ahora mismo. Dale, pulso. Vale. Vale, pues como habéis visto, pues eso, primero suben a una de las chicas y son todos comentarios buenos, luego suben a otra y todos comentarios buenos y cuando aparecen las dos juntas, pues, en fin, comentarios de odio hacia ellas. Aquí lo que queremos destacar, pues que al final esta empresa, a pesar de que ¿no? pues tuvieron menos seguidores o muchas contestaciones negativas, volvieron a manifestar pues su apoyo al colectivo subiendo este vídeo y mostrando ¿no? pues, su compromiso con el colectivo LGTBI. Claro que al final una empresa grande que puede tener muchísimas pérdidas y muchísima repercusión por el odio en redes sociales, pero más lejos de eso lo que hizo es volver a apoyarlo. Exacto. Vale, y aquí hay otro que empieza ya. En el mundo del bricolaje y la construcción hay muchas señales de seguridad. Pero sigue habiendo peligros que se pasan por alto. Por eso, hemos decidido crear una señal que hable de inclusión y que garantice espacios seguros LGTBI+. Una señal clara para hacer visible tu apoyo, el nuestro y el de todas las personas que quieran crear un entorno laboral abierto y seguro. Porque taller a taller, tienda a tienda, obra a obra, construimos mejor. ¿Te sumas? Descubre más en construimosmejor.com. Vale, aquí tenemos un segundo ejemplo, sí. Que en este caso la empresa es Brico de Pop, ¿vale? Y lo que tiene es una campaña que hizo de sensibilización con la creación de este cartelito, ¿vale? Y mucha publicidad sobre ello. También es destacable su compromiso porque aparte de apoyar al colectivo, lo que lo hace también es apoyar la igualdad
entre hombre y mujer. Tiene un portal concreto donde las mujeres publicitan sus servicios como trabajadoras de la construcción, de pintura, de cualquier cosa que tenga relación con un bricodepot, ¿vale? Sí, al final rompiendo el estereotipo, ¿no? De que eso es pues para una universidad. ¿Qué os han parecido los ejemplos? ¿Conocíais esto? Retronovia ya estamos viendo en el chat que sí, la verdad es que fue conocida, aunque nosotros no la habíamos visto, pero está muy chula. Sí. Pero bueno, hay otras empresas grandes como Bricodepot que también tienen este tipo. Sí, hemos encontrado también algunas más, ¿no? Cepsa también hay algo. Hay empresas que la verdad que tienen cosas bastante apañadillas. Vale. Vale, pues por último el tema de, pues, ¿no? Lo que llevamos mencionando durante toda la jornada, la importancia de la sensibilización. A ver, yo voy casi todas las semanas y no he encontrado nada en las tiendas físicas sobre este tema. Yo le he dicho también, digo, voy a ir, digo, a ver si tienen en los carteles, pero bueno, es verdad que en su página web al final sí que le dan mucha difusión a todo esto. Sí, es verdad, yo sí vi carteles de estos, pero con las empresas la sensibilización lo que pasa es que se centra mucho en el Día del Orgullo, el mes, en la fecha tal, y luego como que desaparece un poco. En la página web, en redes sociales sí se puede encontrar, pero luego sí a nivel de calle y tal, sí es verdad que la mayor concentración la tenemos cuando llegan las fechas clave. Sí. Que eso también habría que mirarlo un poco, ¿no? La sensibilización no es solo se acerca el día tal, sino que tiene que durar todo el año. Claro, no vale con hacerlo el 17 de mayo, ¿no? O el día tal, sino que debería ser a lo largo de todo el año. Vale, bueno, lo que estábamos hablando por relacionado con esto, ¿no? La importancia de la sensibilización. Lo principal, romper los prejuicios, que al final es lo que... Buenas prácticas en comunidades educativas. Ahí tenemos el de Inserta Andalucía. Vale, gracias, Javi. Bueno, pues compañeros, si lo queréis leer, allí Javi nos lo ha podido pasar el enlace. Gracias. Gracias. Vale, pues nada, la importancia de la sensibilización, lo que estaba diciendo Ana, ¿no? Por romper con los prejuicios, fortalecer la comunidad, promover la empatía. Al final, pues prevenir la violencia, ¿no? A ver si conseguimos bajar esos datos tan chocantes que hemos visto antes. Que nos han parecido tan frívolos. Vale, aquí tenemos algunas cajas de recursos que hemos hecho, ¿vale? Que, por ejemplo, el primero que tenemos es lo que Pato comentaba al principio de la Federación Estatal del LGTBI, que tiene muchísimos vídeos y documentos gráficos para sensibilización. Luego tiene el documento de donde hemos sacado los datos, que es más actualizado. Sí, ponen un montón de informes súper actualizados. Vamos, lo más actualizado que hemos encontrado ha sido de aquí, ¿vale? Y lo que os digo, que en caso de que necesitarais pues material, ¿no? Tiene cosas muy interesantes, vídeos, informes, estadísticas, la verdad que es muy entretenido. También tienen luego muchas propuestas nuevas, ¿vale? Porque, por ejemplo, también han reunido a muchas empresas y se han reunido han hecho una confederación junto con el Ministerio de Trabajo para ir más allá de la ley que hay actualmente y que siga apoyando al colectivo. Sí, están recogiendo firmas, ¿no? Para hacer un plan estatal que no existe, ¿vale? Ahora mismo. ¿Qué más? El tema de un mapa de recursos del propio ministerio, ¿vale? De apoyo LGTBI. Es que si lo abres creo que no sé. Si lo abres que tengo que cambiar y vamos ya justo. Pero bueno, que entiendo que esto luego pues tendréis acceso a ello, ¿vale? Dándole al enlace pues podéis ver pues todos los recursos que hay para el colectivo LGTBI en España. Es un mapa interactivo que puedas buscar según provincia y según el recurso que quieras. Pues diferencias sobre realización de pruebas ITS, sobre el asesoramiento jurídico, asistencia psicológica y tal. Y te va poniendo un poquito los recursos de cada provincia, los más cercanos. Ahora. No, pero sí me ha puesto. Sí, es esta. La puse en medio. Ah, vale. Vale, bueno, pues ahora desde Inserta, ¿no? Para casa. Barriendo para casa, el tema de las pruebas de ITS, ¿vale?
el teléfono de asesoramiento jurídico y psicológico de la entidad, ¿vale? Y las guías de recursos que hay por provincias. Vale. Y ya para terminar, bueno, el 028, que es el servicio arcoíris que impuso el gobierno para la atención a víctimas, igual que el 016 para mujeres u otros que hay, ¿vale? Lo siguiente es asociada en una red de empresas que están, ¿no?, asociadas y sensibilizadas con el colectivo. Como que la apoyan y tal. Aquí podemos encontrar desde pymes hasta grandes empresas, como hemos dicho antes, CESA, Caixa, muchísimas. Bueno, cada una tiene sus campañas y tal, pero por lo menos están asociadas para apoyo al colectivo. Luego se haga más o menos, se supone que en teoría están sensibilizadas y tal. Y vale, y por último, COGAM es una ONG de Madrid, ¿vale? Que, bueno, la hemos destacado también un poco porque es verdad que tiene servicios gratuitos, tanto por asesoramiento jurídico, ofrecen citas en psicología, sesiones de psicología totalmente gratuitas. Y bueno, es un recurso también que podéis ofrecer a personas con las que trabajéis. También un recurso fuera de Andalucía, que no nos quedemos solo aquí. Bueno, y hasta aquí hoy, ¿vale? No sé, ya algún comentario tal que os ¿Alguna haya duda? ¿Alguna cosa que queráis decir? Y si no, pues nada, muchas gracias por haber participado y haber estado aquí escuchándonos este ratillo, ¿vale? La información que se ha tratado, ¿ha sorprendido algo? Gracias a vosotros y a vosotras. Mañana, bueno, tenemos la segunda jornada con las compis, los compis de Córdoba, que también va a estar muy bien, ¿vale? Vale, hoy ha sido más rollo teoría, mañana sí vamos a tocar, van a ser las compañeras quien los den, los compañeros, pero vamos a seguir. Muy valiosa la información. La verdad es que nosotras cuando hemos tenido que realizar todo el material hemos encontrado mucha información nueva y actualizada que nos ha servido mucho y esperamos que a vosotros también como profesionales. Bueno, pues hasta mañana. Gracias.